El mundo, antes de la creación de los cielos y la tierra, el océano y, además, una isla bendecida por la diosa que la gobierna. Ella es, santa, bella y atractiva en todos los sentidos. La bella figura conforme a la virtud de cada noche, en donde el lujo y las ambiciones brillan como estrellas. Pero, incluso en lugares como ese existía algún contenedor para todo tipo de cosas sucias. Inmediatamente pasamos esta escena más repugnante, donde una persona le gritan a otra, que es una rata, mencionando que esta parte se sitúa en un barrio pobre, llamado Kimora. Y vemos cómo acorralan a esta persona, gritándole que ni siquiera piensa en huir. Diciendo a otra persona que ya se enteró de todo, este anciano llama a Abel, preguntándole si ha dicho que en realidad no es mudo. Esto desconcerta al chico, pero el anciano le toma por su ropa, porque además, pero Abel le grita que no le toque, pero el anciano pregunta si es verdad, si es cierto, y otra persona pregunta si es verdad que ese bastardo en realidad es una mujer, pero otra persona dice que espere un momento, porque viendo de cerca su rostro, luce, repugnante, pero aún así, su cuerpo es bastante. En ese instante Abel hace un movimiento con su mano, gritando que se alejen de él. Podemos ver que él tiene un casco de botella, y alguien grita que ese bastardo. Pero Abel dice que si hacen el mínimo movimiento alguien le pregunta que qué va a pasar, es el anciano, que le toma por los hombros desconcertando a Abel, diciéndole que sintió pena por él al no tener padres, así que le acogió. Pero es una bastarda, es una malagradecida. Vemos que Abel tiembla del dolor, y en ese instante la botella cae al piso, y el anciano dice que le daba pena que limpiara zapatos para ganarse la vida, e iba a ser tolerante con él, pero ya no. En ese instante le dan un puñetazo en la cara a Abel, y el anciano le dice que le dará una semana, y si no paga los gastos atrasados de protección antes de la próxima semana, ahí, sabrá que estará tratando con un hombre y no con un zapato. Después de todo esto, mencionan que unos días después en la Plaza San Salina. Vemos a Abel limpiando unos zapatos, y este se pregunta qué debe hacer, porque solo le quedan 2 días, y piensa que tiene que conseguir el dinero de protección de alguna manera. Este brilla los zapatos, ¿por qué? Y se pregunta qué pasará si realmente le arrastra hacia un burdel como ese, porque antes que eso, pero la persona que lee frente a él dice, en voz alta que preferiría morir, como si estuviesen enlazados. Pero no, este hombre cuyo poco parte del cuerpo hemos visto, se ve que es muy masculino. Le pide a Lucrecia que se acerque, diciendo que antes de entrar al salón de ceremonias. En ese instante Abel se desconcerta, y piensa que es imposible, porque no hay manera de que esa persona sea César Bonaparte. Mencionando que la estrella más brillante de la familia Saltar y protagonista de múltiples rumores maliciosos, César Bonaparte, quien se ha reunido por fin con su pareja, y su objetivo era la hija mayor de Valle, Lucrecia Della Valle, y citó un pacto matrimonial entre las dos familias en el pasado, y eligió a César el único heredero de la familia Bonaparte, y eso atrajo la atención de los demás, y la gente de grandes lujos felicitaron a Lucrecia por su largo amor no correspondido. Bueno, esta es la historia que está en el periódico, y César dice que habla muy bien, este dice que es el destino y sabe qué clase de mujer es. Pero Abel piensa que no está viendo mal, y seguramente es César Bonaparte, y jamás pensó que conocería a alguien como él en la Plaza San Salina. Esta se pregunta que qué debe hacer, que si debe contarle su situación y pedirle ayuda, pensando que tal vez por tu edad sea capaz de tirar 1 o 2 monedas de oro. Pero César enciende un habano, y dice que tendrá que seguir con el plan. Su acompañante le pregunta si se refiere a ese plan alocado, y le pregunta si no habla en serio, pero César le pregunta si tiene una mejor idea, porque deben conseguir una buena chica, y venderla a los Della Valle. Esto desconcerta a Abel, quien piensa que es bueno, y es verdad que no tiene oportunidad de conseguir dinero para su deuda, mencionando que tal vez esa puede ser su oportunidad. En ese instante Abel pide que le vendan, porque se volverá la chica más valiosa de Santinar. César se queda viéndole, y su acompañante exclama a la niña, preguntándole que de qué está hablando. César está en silencio, y pregunta si acaso una lustrabotas puede conocer a las personas más allá de sus zapatos. Porque él no es un proxoneta, esto le dice a la señorita lustrabotas. Pero Abel dice al señor que no se equivoca, y se llama Abel, no, en realidad es Adele Bibi, y solo quería que supiera que puede hacer el trabajo que él quiera, y puede jugar el papel que quiera que desempeñe. César le pregunta si está segura que sabe lo que quiere, y la protagonista dice que en su lugar necesita un matrimonio en el que un falso Bonaparte se case con un miembro de la familia Della Bella. Esto sorprende a César, y lo desconcerta un poco,
y le pregunta que de quién ella escuchó eso, y Adele dice que solo lo leyó en el periódico y lo supuso, porque en el contrato matrimonial de la familia del Valle, solo hay un apellido, pero no hay quien lo conserve. Y entonces, si él compra a una mujer y finge ser la hija secreta de Bonaparte, pensó que podría escapar de las obligaciones de un matrimonio concertado, y la razón por la que tiene que ser una mujer, es porque la familia del Valle aún tiene a un hijo varón soltero. El joven al lado de César dice que suponer todo eso es, y solo para haber leído un periódico es asombroso. Pero César llama a Jude y le pide que se vayan porque es una pérdida de tiempo, y dice que la familia del Valle ha sido una familia de eruditos por generaciones, y no es un lugar para vender a una lustrabotas que apenas sabe escribir. Ante esto Adele está en silencio y dice que al menos que así sepa. Sorprendiendo esto a César, quien pregunta que qué tal se le da, preguntándole si también puedo hacerlo en algebraica, o que a donde aprendió lenguas extranjeras, Adele dice que fue en la biblioteca de la ciudad, o leyendo un libro, e imitando palabras de los forasteros. César pregunta que si acaso imitaba, porque suena como si la diosa del mar estuviera jugando con él. Ante esto, la protagonista dice que es bueno, poniendo un pero. Y César pregunta que qué puede hacer con ella, con la señorita Adele Bibi, porque no importa que tan inteligente sea, este pone su zapato en su hombro, porque si se va a vender, pregunta si no debería al menos verse bien. Porque con esa apariencia que tiene, ella queda afuera de calificación. Vemos cómo César y Jude se marchan dejando a la protagonista. Esta se queda en silencio, pero le pide a César que espere un segundo, lanzando su gorro hacia el cielo y quitando algo que cubría su rostro. Sorprendiéndose muchísimo Jude, preguntando que qué es eso, viendo nosotros a la que será nuestra hermosa protagonista, preguntando si todavía está fuera de las posibilidades, en ese momento, Adele dice que va a fingir ser la hermana de César, pero Jude dice pensar que no tendría sentido, pero si se fija bien puede ver que el color de pelo y ojos de ambos son similares, y este pregunta si eso no es genial. Pero César le pregunta a la protagonista si ella es una aristócrata, pero esta dice que no, y le pregunta si cree que se ve como una. César le pregunta por sus padres, y Adele dice que de verdad, que si acaso está preguntando por los padres de una persona huérfana. César se queda pensativo, y dice que en ese punto al que han llegado le produce mucha curiosidad, y no cree que ella sea tan estúpida como para no saber que le van a matar si le atrapan, preguntándole que por qué se quiere involucrar en eso, a lo que Adele responde, que sucede que tiene mucha hambre. César se queda viendo, y esto, mientras dura un momento en silencio, y dice que bueno, tal vez no importa. Este comienza a caminar, porque él es César y le envía lejos. Ante esto la protagonista se queda pensativa, y se desconcerta, respondiendo que es un lugar donde aspiran el uno al otro, pidiendo que vuelvan a encontrarse. Pensando César, que incluso entendió una cita de la obra de Durante, y cree que ha encontrado una chica bastante útil, pidiéndole que vaya a Bonaparte mañana por la mañana. Después de esto volvemos a los barrios bajos, y la protagonista piensa que todavía no lo puede creer, que César Bonaparte aceptara su oferta, y ya no tiene que preocuparse por el trabajo. Recordando esta conversación, donde alguien le llamaba, pensando la protagonista que ni siquiera pudo decírselo a su única amiga Claritze, y quería contárselo primero, pero supone que ese día también está ocupada, diciendo aún así le dejará una carta, pero en ese instante algo le sorprende, y esta pregunta que quién es a esa hora, y la vemos bastante aterrada, mencionando que no es posible, viendo nosotros entrar a este hombre, el mismo que dice que sabía que eso iba a pasar, y por eso fue comprobarlo él mismo. Preguntándole si está siquiera pensando en huir sin pagar la tarifa de protección, este le toma por un brazo, pidiéndole que vaya con él al pedazo de mierda. Abel le grita que no, y le grita que le suelte. El anciano le grita a ese bastardo, pidiéndole que vaya ahí ahora mismo, que no huya de él. Pero en ese instante vemos como el anciano se abalanzaba, y la protagonista intentaba huir, recordando cuando César le dijo que le haría una última pregunta. ¿Por qué no cree que sea tan estúpida como para no saber que le van a matar si le atrapan? Preguntándole que por qué se quiere involucrar en eso, viendo nosotros cómo sale la protagonista por la ventana, mencionando que no le importa si muere, porque si pudiera salir de ahí. Esta se pone en pie, porque si realmente puede, ella empieza a correr, dejando caer su gorro, el mismo que tenía su cabello guardado, porque ella estaría dispuesta a dar su vida.
Inmediatamente pasamos a otro lado, donde alguien le da la bienvenida a la señorita Adele, es este mayordomo, quien dice que le estaban esperando, y su nombre es Herens, el mayordomo de Bonaparte, y le pide que por favor le siga, porque el señor la está esperando. Aquí la protagonista llega donde César, el mismo que le dice que está hecha un desastre, llama a su querida hermana, y le pregunta que por qué está ahí tan empapada, pidiéndole que vaya y hable con su hermano. En ese instante la protagonista se queda en silencio y dice que el viejo Nino es un anciano que dirige el gremio de limpiabotas de Quimora y le está persiguiendo porque no ha pagado la tarifa de protección, y está segura de que le irá a buscar. César dice que ese viejo, porque está muerto. Cosa que desconcerta a la protagonista, y César dice que está lloviendo mucho esa noche, preguntando si no es así, porque la lluvia está cayendo tan fuerte que una de las casas de Quimora se derrumbó. Dice que bueno, porque las personas de los barrios pobres suelen morir en accidentes, y es muy común. Y entonces, él pregunta si hay alguien más en su camino, la protagonista dice que no, ninguna persona por el momento. César se queda en silencio, y dice que eso lo verán, preguntándose a Adele que qué dice, porque es como si conociera a su mejor amiga Clarice. Pero César le pide que no se preocupe demasiado, porque mientras no arruinen sus planes ella no tendrá que angustiarse, y ahora que han aclarado las cosas deben ir al grano. Porque el objetivo es como ya lo conoce, y debe seducir y casarse con el hijo de la familia del Valle. Y desde su cuerpo, desde su mente, su forma de hablar, hasta las puntas de sus manos y pies, se convertirán perfectamente en un perfecto Bonaparte. Y de esa manera engañará a toda la sociedad de Fonantier. Prende un fósforo, porque otra cosa, solo tiene 3 meses para prepararse. Y si no es capaz de convertirse en una mujer digna de reconocimiento, desechará el plan. Ante esto, la protagonista menciona que desechar, porque eso quiere decir que si el plan falla, ésta se pregunta si también le eliminará a ella, pero dice que está bien, y César le hace saber que no le preguntó que por qué solo 3 meses, y la protagonista le pregunta si no lo planeó para el banquete de cumpleaños de la maestra. César dice que es la respuesta correcta, y como era de esperar pudo adivinar su plan solo por los artículos del periódico, y parece que sabe más sobre su familia que él. Agarra a la protagonista por el mentón, mencionando suponer que había una razón más para eso, porque de casualidad, le pregunta si está interesada en él, y dice que entiende bien ese sentimiento, porque para una pueblerina como ella que solo tiene su rostro, puede que ella le vea como una especie de salvador. César toma a la protagonista por su mentón, porque probablemente ella quiera aferrarse a él, y él le hace saber que solo dirá eso una vez. Porque ir a su habitación en medio de la noche está fuera de discusión. Se pone muy provocativo mientras fuma, haciendo que el humo de su habano acaricie el rostro de la protagonista, quien le dice que agradece el consejo, pero no está interesada. Gira su rostro, pensando que su rostro parece opuesto, pero él, porque parece un poco loco. Pero César se ríe, empieza a reír a carcajadas, porque vale la pena ver su expresión, y eso también debería ocurrir en la realidad, y la protagonista le dice al señor que lo tendrá en cuenta. Pero César dice que en lugar de señor, ahora debería llamarle hermano. La protagonista le dice que sí a su hermano, y César dice que muy bien, porque su hermanita, la más joven, a partir de hoy ella es Adelaide Bonaparte, 5 años más joven que él, quien vino del otro lado del mar en el lejano Capollo, pensando que era solo una plebeya, pero por alguna razón terminó ahí sola. Recordando, cuando la protagonista le preguntó a César si él planeaba explicar por qué ella se convirtió en Bonaparte, preguntando esta misma si también el presidente está involucrado en ese plan. Mencionando que como abuela de César y presidenta del Parlamento, Eva Bonaparte, piensa que si ella no está de acuerdo ese plan, sería imposible de iniciar. Pero ante esto César se queda en silencio, y dice que desafortunadamente no, y parece que su señora Eva está más interesada en recibir los brazos abiertos de sus bisnieto, y en realidad la presidencia apoyó el matrimonio. La protagonista piensa que apoyó el matrimonio, y César le pregunta si tiene alguna otra pregunta, quizás la más importante que aún queda. La protagonista pregunta que qué es importante, y César dice que sus padres, porque si va a pretender ser su hermana menor, le pregunta si no necesitaría saberlo naturalmente, y le pregunta que por qué no lo pregunta. La protagonista se queda en silencio, preguntando si hay alguien que no conozca ese rumor, porque los padres de César estaban locos él uno por el otro, y abandonaron a su familia y a su hijo pequeño. Y la protagonista dice que eso lo escuchó y se fueron cuando su hermano tenía 7 años.
César se ríe y dice parecer innecesario explicar más, y deben decir simplemente que sus padres volvieron a enloquecer el uno por el otro y le dieron a luz a ella, y eso es suficiente por ese día. Y este dice que ha preparado una sirvienta, y está fuera esperándole y puede seguirle, llamando a la protagonista Adelaide Bonaparte, diciendo esperar que la próxima vez que se vean, vea una apariencia más femenina, porque está ansioso por ver cómo cambiará. Ante lo que la protagonista se queda en silencio, diciéndole a su hermano que hará todo lo posible. Viendo nosotros como esta mujer le dice a la señorita Adelaide que es un honor servirle, y ese Punch, la sirvienta personal que ha sido asignada para ella. Y a partir de ahora puede quedarse en esa habitación, esto desconcerta a la protagonista, y Eponge dice que Bonaparte puede que no sea muy extravagante, ya que atienden a evitar el lujo. Pero espera que no resulte estar incómodo ahí, porque es bastante modesto para la habitación de una dama. La protagonista se pregunta ante esto que como que modesto, y Eponge le pide a la protagonista que por favor se sienta libre de hablar cómodamente. La protagonista dice que sí, y Eponge dice que las lecciones de etiqueta para ella comenzarán el próximo día, y sería problemático si se resfría, pidiéndole que por favor vaya por ahí, porque le ayudará a lavarse. Pero la protagonista dice que está bien, puede hacerlo ella misma. Y ante esto, Eponge dice que las nobles no se bañan solas, y eso también es parte de la educación. Así que pide que por favor le siga, ante esto la protagonista pone un pero, y Eponge dice a la señorita que lo que está diciendo no es una solicitud. La protagonista dice que está bien y pide un momento, empezando a quitar su camisa, desvistiéndose completamente, desconcertando esto a Eponge, quien llama a su señorita mientras le ve bastante preocupada. Pero la protagonista dice que los moretones desaparecen rápido, y lo sabe porque le han golpeado muchas veces, y no quedan rastros. Esta se ve triste, y le pregunta a Eponge si lo informará, preguntándose que qué sucede si decide terminar el contrato porque su cuerpo está sucio, pero Eponge se queda en silencio, porque el contrato entre ella y el señor César se extiende hasta el matrimonio de Valle. Y hasta entonces, mientras no sea descubierta por el joven amo de Valle, debería estar bien. La protagonista dice que eso es afortunado, pero Eponge dice que aunque las heridas no son graves, todavía necesita concentrarse en recuperar su cuerpo por el momento. Y esta le hace saber que lo dirá de nuevo, porque la señorita ahora es parte de la familia Bonaparte. Pasando nosotros con César, quien dice que entonces, pregunta que cómo le fue con su encantadora hermana menor, Eponge dice a César que no está en buena salud y hay rastros de moretones en su cuerpo. César pregunta si eso es así, porque las perlas con cicatrices no tienen mucho valor. Pero Eponge dice que son moretones que sanarán si se tratan consistentemente y se convertirá en una belleza notable si solo gana un poco de peso. Ante esto César se queda pensativo y dice que bueno, porque sigue siendo una belleza ahora. Preguntando si no es así, porque es lamentable que sea su hermana menor. Ante esto Eponge llama al joven amo, el mismo que le pide que no se preocupe, porque realmente no tiene la intención de poner una mano encima, y de todos modos es solo una mujer que desechará tan pronto como se concrete la alianza. Pero después de esto pasamos a ver la bella mansión. También a la protagonista, quien observa por una ventana pensando que se despertó de nuevo por hábito. Porque ya es hora de que regresen los barcos, y cuando llega ese momento, los barcos que salieron a pescar toda la noche atracan en el puerto, y luego, algunos de los pescadores regalan pescados que no pudieron vender, y solía despertarse temprano todas las mañanas y rondar el puerto esperando eso. Pero no puede creer que ahora está viviendo una vida tan lujosa, y esta dice que se pregunta si podrá hacerlo bien en el futuro, pero piensa que no cree que pueda volver a dormir. Pasando nosotros a otro lado, donde vemos a la protagonista sentada en su cama leyendo un libro. En ese instante llaman a la señorita Eponge, quien le pregunta si está despierta o que si acaso no durmió bien, pero la protagonista dice que no, simplemente despertó un poco temprano. Y esta pregunta que qué debe hacer a partir de ese día, Eponge le dice que parece muy motivada y a partir de ese día estará muy ocupada sin descanso, y primero que nada deben ir a comer. Ante esto la protagonista se ve sonrojada y se desconcerta. Pero Eponge jala una silla y le pide que se siente, preguntándole si tiene alguna comida favorita. La protagonista dice que no le gustan las cosas podridas, pero todo lo demás está bien, incluso puede comer insectos. Y Eponge le dice que no parece ser una persona exigente, y esa es una virtud de una buena dama, y las buenas costumbres en la mesa son una de las cualidades esenciales en un noble, y eso es lo básico de lo básico.
Esta le dice que debe usar los cubiertos de afuera hacia adentro, y debe sentarse derecha, levantar la cabeza, no poner los codos en la mesa y debe mantener las manos abajo durante la comida. Esta le dice que lo está haciendo bien, y ahora le pide que coma, llevando la protagonista el cubierto a su boca, sonrojándose bastante. Mencionando que es carpaccio de ternera con rúcula y apio, también linguini con caballa y abulón. También hay rape envuelto en patatas con salsa de tomate, y ésta se veía muy feliz mientras comía, pensando que la combinación es perfecta y quiere lamer el plato. Pero ésta se sorprende, preguntándose si comió como una vagabunda, pero Eponge le dice que se ve muy bien comiendo y sería bueno comer al menos 4 comidas al día por ahora. Esto sorprende a la protagonista, y Eponge dice que después de todo una dama necesita tener algo de carne en los huesos, y la protagonista piensa que eso es genial. Pasando nosotros a otro lado, diciendo Eponge que ahora le mostrara la mansión, y esa es la sala de estudio, y esa es la sala de conferencias, esa otra es la gran galería, y por allí está la sala de bailar, también está el comedor y otras cuantas que le enseñó. Llegando al área central en el primer piso, porque es el estudio del joven maestro. Y Eponge dices que si por casualidad visita la habitación del joven maestro, debe asegurarse de entrar después de tocar, es la regla de la mansión. Pero la protagonista pregunta si hay algo más en lo que necesite tener cuidado, Eponge se queda viéndole y dice creer que sería mejor decirle sobre esa parte ahora, porque hay un total de 6 personas que conocen el plan entre ella y el maestro, incluyéndole a ella. Sin embargo, en unos días serán 7, y esa persona es Madame Flavia, quien le enseñará la etiqueta de una dama. Y ella es estricta, pero es la mejor en su campo, así que sí sigue sus instrucciones cuidadosamente. La protagonista dice que sí, hará eso. Pero dice que por cierto, pregunta que cómo debe saludar a la señora cuando la conozca por primera vez, y Eponge dice que ahora que lo piensa ella debería aprender la forma de saludar, y ésta le pide a la protagonista que sostenga la falda con la espalda recta y doble ligeramente las rodillas, porque solo necesita inclinar la cabeza. La protagonista pregunta si así, haciéndolo correctamente, desconcertando esto a Eponge. Diciendo ella misma que es excelente, y ella aprende rápido. Aquí pasamos a otro lado donde vemos una vela, y la protagonista le da las gracias a Eponge por su duro trabajo, y ésta dice que entonces, pidiendo que la diosa del mar le cuide esa noche, y la protagonista de las gracias. Y vemos que Eponge se marcha, dejando la protagonista sola, quedando éste en silencio mientras mira hacia el techo. Mencionando que está tranquilo, cerrando sus ojos, mencionando que los ruidos que solía escuchar todos los días, no los puede oír ahí. Esta bota una lágrima, porque es un mundo tan pacífico, y también hubo una vida donde era natural comer comida caliente y quedarse dormida tranquilamente. Pero en ese momento, se escucha una voz que suspira, y llama a Adele. Vuelve a llamar a Adele, mientras vemos esta gran ola, pidiéndole esta voz que despierte. Abriendo la protagonista a los ojos, esto mientras entra Eponge, gritándole a la señorita, porque algo terrible ha pasado y tiene que moverse rápido, porque Mándame Flavia ha visitado repentinamente la mansión. Pero en ese momento, Eponge le dice a la protagonista que no hay tiempo que perder y debe reunir primero su ropa. La protagonista pregunta que qué sucede tan temprano en la mañana, pero en ese instante Eponge se desconcerta, mientras se abre una puerta. Esta gira rápidamente, viendo nosotros a Flavia entrar. Pero mencionan que hay una familia histórica que ha servido a los Bonaparte durante generaciones. Estos son los Loredan, y entre ellos, Flavia Loredan, quien se hizo un nombre en los círculos sociales, y primero se hizo famosa por ser hermosa y elegante, así era vista. Segundo, viendo nosotros como el bastón de esta misma toca fuertemente el suelo, gritando ella que esa cosa vulgar, pregunta que qué demonios es eso. Ante esto la protagonista se desconcerta, mientras mencionan que era famosa por su temperamento excéntrico y su enseñanza ruda a las jovencillas. Pero la protagonista dice que lo siente, porque tenía prisa por salir. Pero Flavia le grita, preguntándole que quién le dijo que respondiera, esta le grita que le está enseñando, y ella es superficial y no conoce ningún tipo de modales. Pero la protagonista se pregunta que qué debe hacer, si preguntar o no, viendo nosotros cómo llega César, quien dice que si ella no hubiera conocido de modales, no la habría llamado Madame. Y no esperaba que fuera tan temprano en la mañana, Madame Flavia. En ese instante Flavia llama a Lord César, pidiendo que le deje decirle algo. Pero vemos que César le da un beso a Flavia, saludando a la Madame. Pero esta dice que ahora, a Lord, ella, y César le pregunta a Flavia si estuvo en paz la noche anterior, esta dice que por supuesto, y César dice que eso es bueno,
diciéndole que sería agradable si pudiera almorzar con él, y no sabe si Madame tendría tiempo. Esta dice que por supuesto, porque una invitación de Lord es obligatoria. Ante esto César dice que está bien, muy bien, viendo nosotros a Flavia quedarse en silencio, un poquito pálida. Esta llama a Lord César, porque Lord es realmente. Ante lo que es César pregunta si es guapo, y Flavia dice que él es muy astuto, preguntando César si no es por eso que las damas le aman, pero este se queda viendo algo, y esa es la protagonista, que en al fondo está en silencio. Preguntándole César si estaba preparándose para lavarse, diciéndole a Flavia que debió haber ido un poco más tarde. Pero Flavia llama a Lord, porque no debería decir cosas así tan descuidadamente, preguntando que qué hará si escucha algo y tiene un sueño extraño, pensando la protagonista que ojalá escuchara a esa persona también. Pero César le dice parecer que no tiene intención de hacer todo eso, y es bastante dañino para su orgullo. Gritando Flavia que le pide perdón, gritándole que se atreve a mirar hacia la cima del cielo, pero ésta se queda viendo algo, y se acerca a la protagonista. Viendo nosotros como ella extiende su mano, bajando su vestido, desconcertándose, preguntando que qué demonios son esas cosas, diciendo la protagonista que no es nada, y sanarán rápidamente, y no quedará ni un hematoma, y no habrá absolutamente ninguna interrupción en sus planes. Ante esto Flavia llama al orto, porque esa chica no sabe de dónde salió, y tal vez la golpearon los mendigos borrachos mientras vendía su cuerpo, y tiene cicatrices, porque incluso entre las clases bajas, que son de baja cuna, no tienen agallas y son un grupo de perezosos. Incluso si pasaran 100 años, ni siquiera así podría dar un paso, y mucho menos imitar a un noble. Ante esto la protagonista pone una mirada extraña, y Flavia dice que está claro que su intención es usar su cuerpo para elevar su estatus. Recordando la protagonista, cuando el anciano es de antes le gritaba, preguntándole a Abel que qué estaba mirando, que si le está mirando con desprecio porque perdió dinero. Recordando este otro tipo quien le gritó al mendigo sucio, porque ni siquiera puede limpiarse adecuadamente. También este otro, que le pateaba porque la paga de protección de la semana pasada aún no ha sido recibida. Ante esto la protagonista se queda en silencio, y la protagonista le dice a Madame que lo siente, y puede que haya deficiencias, pero hará su mejor esfuerzo. Flavia le grita, preguntando que como que esfuerzo, que si cree que puede mentir sobre sus orígenes con tanto esfuerzo, porque los ojos de aquellos nacidos en la clase alta y criados en la alta sociedad. Esta pregunta si ella cree que puede engañarles, o que cómo puede ser arrogante al haber vivido una vida tan humilde toda su vida, ante lo que la protagonista dice, que nació sin padres y no aprendió nada, y no sabe si algo así es posible, poniendo un pero, porque César pensó que era posible, así que él le llevó ahí. Esto desconcerta a Flavia, y la protagonista también llama a Madame, porque si cree que hay algo mal en la hipótesis, le pregunta que qué tal discutirlo con su hermano, viendo nosotros la satisfacción en el rostro de César. Y la protagonista dice que sí ha sido grosera porque es muy ignorante, pero pide que por favor le perdonen. Flavia empieza a temblar, y le dice que ella, esto mientras al fondo se ve César, y Flavia se ve un poquito avergonzada y enojada, bajando su elegante sombrero, exclamando, diciendo olvidar que tenía una cita y se irá primero, a César. Esta se marcha rápido, mientras César mira con bastante satisfacción. Este llama a su hermana, porque es especial, preguntando si no es así. Ante esto la protagonista le da las gracias, pero se pregunta si acaso no lo ve, pero ante los elogios, César pone un pero, porque su hermana no es una persona muy flexible, y Madame Flavia debe estar pasando un mal rato por ella, y ella estaría menos cansada si fuera más obediente. Pero la protagonista le pregunta si quiere decir que debería fingir ser digna de lástima. Ante esto César pregunta si es fingir, diciéndole que en realidad ella es digna de lástima, porque ha vivido así toda su vida, así que no es extraño que no sea diferente, porque incluso si es solo un juego, pregunta que qué tiene de malo, porque debe saber cuál es la elección inteligente, preguntándole si no es así. Este se acerca y le pregunta si no es así, a Adelaide, y esto mientras la protagonista se ve a través de los ojos de César. Pensando ella que es un desafío, inclinándose, mientras dice lo siente. Pensando que es un desafío, y una broma para probar su reacción otra vez, pero esta dice que intentará estar a la altura de las expectativas que espera de su hermana. Pero esto, mientras piensa que convertirse en la diversión de los demás no es su estilo, quedándose César en silencio, girándose rápidamente, diciendo que dicen que se aburre rápidamente, ante lo que la protagonista se quede en silencio, y pasamos al día siguiente.
Pero la protagonista le pregunta a Eponge si otra vez volverá para enseñar a cómo despertarse. Eponge le pide que no se preocupe, y esto mientras llegamos a este amplio salón, donde al fondo se ve a Flavia, y Mary dice que lo que el joven amo ha decidido hacer, definitivamente sucederá. Flavia se ve enojada, y suspira llamando a Adelaide Bonaparte, diciéndole que Bonaparte no es un nombre que alguien como ella puede llevar, y para que la gran estrella azul esté en su pecho, incluso la diosa del mal se enojaría, y aunque el duque César le pidió que le hiciera una dama, cree que necesita una educación diferente antes de eso. Esta le pide que se arrodille, y la protagonista le pregunta que qué dice, pero Flavia le pregunta si no le escuchó, porque le dijo que se arrodillara. Ante esto la protagonista se queda en silencio, preguntándose que por qué le muestra tanta malicia, preguntándose si es porque es una limpiabotas, o si es porque no proviene de una familia noble que ella quiere lastimarle. Pero aún así ella pone un pero, porque si es su objetivo, ella ha elegido el método equivocado, porque las rodillas de un limpiabotas no tienen valor. Flavia se desconcerta mientras se queda en silencio, pero se acerca a la protagonista y le pide que escuche atentamente. Esta pisa su vestido encima su pierna y le hace saber que ella es una simple mercancía, y todo lo que debe hacer es ser vendida en silencio a la familia de Yavalle, y si se atreve a querer más que eso, sabe, o debe saber que será alimentos para tiburones. Esta le señala, porque solo le estás recordando su lugar, y le pregunta si entiende, a lo que la protagonista le dice que sí, a Madame. Esta misma le pide que se levante y empiecen con su educación. Flavia le dice que comenzarán con su postura al caminar, porque eso corregirá su andar torcido, y esos son sus zapatos. Esto desconcerta a la protagonista, y Flavia dice que a partir de ahora siempre debe usar esos zapatos cuando camine, y por supuesto, incluso cuando no esté bajo su instrucción. La protagonista se ve sonrojada, y piensa en sus nuevos zapatos. Esta los pone al piso, y dentro a su pie, pero algo le desconcerta e impacta bastante. Llamando ella a Madame, porque eso, viendo nosotros cuán apretados le quedan los zapatos, pero Flavia se ríe y le pide que se levante rápidamente y camine desde ahí hasta el final, y continúe hasta que ella le diga que se detenga. Y sí, los zapatos le quedan bastante apretados, mientras en el rostro de Flavia no deja de estar esta sonrisa. Después de esto, al parecer pasó un momento, y vemos como la protagonista cae al suelo golpeándose. Esta empieza a temblar, mientras se queda en silencio, y quitando los apretados zapatos los lanza, gritando que no puede más con eso. Pero Flavia dice que tal actitud durante la sagrada hora de elección, ciertamente ella no tiene voluntad de aprender. Esta le grita que ella no es digna de convertirse en una Bonaparte, pidiéndole que salga de inmediato. Ante esto la bruja se ve muy feliz, mencionando Flavia que gritó, tratando de ahuyentar a esa chica asquerosa. Pero vemos, como la protagonista sigue caminando. Esta lo hace muy bien y practica bastante, y ante lo que Flavia se ve bastante enojada, y esta piensa que lleva zapatos absurdamente pequeños, y camina durante horas sin parpadear, y la protagonista llama a Madame, y le pregunta si debería dar otro paseo. Ella hace de notar bastante serenidad, y Flavia piensa que siendo de baja cuna sus acciones son desafortunadas, y no puede más. En ese instante, Flavia le pide a Eponge que salga un momento, ante lo que ella le dice a Madame que lo siente, porque el joven maestro le ordenó no dejar sola a la señorita. Flavia dice que hablara con César personalmente, y no es para castigar a la señorita. Esta dice que lo pide en nombre de Loderan, ante lo que Eponge se queda en silencio y dice que lo entiende, marchándose, dejando a la protagonista y a Flavia solas. Aquí vemos cómo Flavia llama a la limpiabotas, porque francamente, esta le pide que abandone la mansión, ante lo que la protagonista responde que no es la intención de la persona que le llevó ahí, pero Flavia le hace saber que le está hablando ahora, y comparado con la familia Bonaparte, la familia Valle no puede ser un gran partido, pero definitivamente es mejor que alguien tan vago y vulgar como ella, y debe conocer de su lugar e irse por su cuenta, porque su seguridad está garantizada por Loderan, y también recibirá una generosa indemnización. Ante esto la protagonista está en silencio, y llama a Madame, y de esta forma, le pregunta si ella desea que su hermano se case con Lucrecia. Esto desconcerta a Flavia, y la protagonista le hace saber que pensó que fue ahí para seguir los deseos de su hermano, pero ese no fue el caso. Esta le dice a Madame que lo siente, porque debe informar a su hermano de ese hecho. Pero Madame grita que es la voluntad del noble señor, esa es la voluntad de la noble señora, y la promesa entre Della Valle y Bonaparte es muy antigua y anticuada, pero si no fuera por tal promesa, esta pregunta si consideraría casarse él en matrimonio absoluto, porque tantas mujeres anhelan por él, y aún así continúa con actos infantiles sin establecerse, y es inconcebible que esa familia noble no continúe.
Flavia le pregunta si ahora lo entiende, porque se ha involucrado en una enorme pelea, ante lo que la protagonista le da las gracias a la madame, ante ello poniendo un pero, porque todavía no puede seguir sus órdenes. Esto enoja y desconcerta a Flavia, quien le grita a esa chica avariciosa, y le pregunta si está pidiendo más dinero. La protagonista dice que no es eso, viendo nosotros cómo este brillo entra al lugar, siendo rodeado todo el ambiente de un color parentesco el de la protagonista, diciendo ella que solo es, recordando esas comidas, y esos deliciosos postres mientras se ve feliz, porque le gusta la comida de ahí. Flavia le pregunta que qué dice, y la protagonista le dice a Madame, que lo que ella está diciendo, como dinero o un futuro, es un lujo para ella. Y para aquellos como ella, que luchan día a día, una promesa de futuro es nada más que un espejismo, y es menos que una sola comida. Pero Flavia le grita que jactarse de una razón solo por el hambre, pregunta si no es eso como una bestia, a lo que la protagonista dice que exactamente, porque solo ha vivido así, y ha sido incapaz de dormir por el hambre, y ha sobrevivido un mes con pan de ceba duro, viviendo en un mundo incierto, preocupada por la próxima comida. Por lo tanto, no tiene más que decir, levanta su vestido y dice que lo siente, y no importa qué órdenes le dé, no dejará a Bonaparte. Aquí vemos que Flavia sale del lugar, y ésta se ve muy enojada, mencionando que es un desastre, y fue algo incómodo, pero incluso eso tenía su propio encanto fresco, incluso usando esos zapatos. Y ésta piensa que es seguramente una situación absurda. Pero pone un pero, y se pregunta que por qué demonios sigue imaginando al joven amo y a la limpiabotas juntos, pensando ella que debe encontrar otra manera rápidamente.